Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 61 del tratado de Baba Kama. Comenzamos en la página 61 mismo, en la Mishnah nos dice, Ve'avra gader sheu gavoa arba amot. Es decir, una persona está en su casa, en su patio, está haciendo un fuego, una fogata, y el fuego sobrepasa la barrera de su casa, del patio, que tiene más de 4 amot, es decir, unos 2 metros de altura. O derech harabim, o ese fuego, perdón, pasó por un derech harabim, es decir, por una calle de dominio público, es decir, que tiene más de 16 amot, 8 metros de ancho. O nahar, o que atravesó un río. El fuego no suele atravesar un río, ¿verdad? Pero aún así, por algún motivo, pasó por el río. Patur, esa persona está exenta. ¿Por qué? Porque él no podía pensar que todas las condiciones de seguridad que él puso, o las cosas que normalmente el fuego no hace, que justamente lo iba a hacer. Pregunta la Gemara. Beataña, Bacasa nos enseñó en una veraitá. Habrá Gader Sheu Gabo Arba Amot. Hayab. Es decir, que vemos justamente una veraitá que dice lo contrario de esta Mishnah, que si el fuego pasó por encima de la valla que tiene 4 amot, la persona está obligada a pagar. Y la Mishnah nos dijo que estaba exenta. Responde la Gemara y dice, Amar Raspapa, dijo Raspapa, Tana Didan, Kakashiv, Milmala le mata. Es decir, nuestro Tana, en nuestra Mishnah, ¿de qué está hablando? Está hablando del caso Shebahem Peturim Baalaesh, es decir, los casos en los cuales el dueño del fuego está exento y dice Shesh Amot Patur, Hamesh Amot Patur, Adarba Amot Patur. Es decir, va contando la altura de esa valla de arriba para abajo. Si tiene 6 amot, está exento. Si tiene 5 amot, está exento. Si tiene 4 amot, está exento. Perdón. Muy bien. Ahora, y el 4 Arba Bichlal. El 4 amot está incluido dentro de esta cuenta. Pero Tana Bara, el Tana externo, es decir, el de la Veraitá, mi le mata, le mala kajashiv. Él va de abajo para arriba. Si tengo una valla de una ma, no vale. Si tengo una valla de dos, no vale. Si tengo una valla de tres, no vale. Si tengo una valla de cuatro, no vale. ¿Por qué? Porque es hasta cuatro. Muy bien. Shete amot hayab, shalosh amot hayab. Adarba amot hayab, es decir, va haciendo la cuenta al revés. Ahora, Amar Rabba dijo Rabba, Arba Amot, Shamru de Patur. Estos 4 Amot que dijeron que está exento en la Mishnah, Afilu, bis de Kotzim. Estábamos hablando incluso que esté en un campo de espinas, ¿sí? Es decir, eh, Legader Hayu Kotzim, es decir, si del otro lado del campo, de la valla, había espinas que prenden fácilmente. Amar Rav Papa, un mishpat, kotzim, ulmala, arbamot. Entonces, si es un misefat kotzim, ulmala, arbamot. Sarich shete agader, geboa, es decir, que la valla tiene que ser de alta, por encima de las espinas, 4 amot para arriba. Por eso no son 4, sino que son 4 a partir de la altura de las espinas. Amar Rab dijo Rab, lo shanu, esto fue enseñado, Ela. Bekolajat, es decir, de un fuego pequeño. Abal benigpepet, es decir, un fuego que el viento kofeota umata les dadim, es decir, que el viento lo mueve de un lado, lo inclina para un lado y para el otro. Afilu, perdón, afilu adme ama, incluso que tenga 100 amos de alto, hayab, es culpable. Como el amar, magnitin, benichpepet. No, nuestra Mishnah está hablando de ese fuego que se inclina por el viento a un lado al otro. Abalbekulajat, pero si es un fuego muy alto, afilu kol shehu patur, incluso que tenga una altura, la que sea, el gader, la valla, está exento. Tania Cabete de Rab, una enseñanza que fue traída que apoya la opinión de Rab. Bame de Barima Murim, ¿de qué caso estamos hablando?
Bekolajat, cuando el fuego es un fuego alto. Abal, Benigpepet, pero si es un fuego que se inclina hacia los lados, la y ahí hay árboles. Afilu, Admea, 1000, incluso que tenga 100.000, es decir, un montón de altura, Hayab, es culpable. Habrá Nahar o Shilulit, Shehem, Rehabim, Shmona Amot, Patur. Por último, nos dice aquí esta veraitá: si cruzó este fuego un río o una Shelulit, vamos a ver lo que es la Shelulit, que tienen una anchura de 8 amot, es decir, unos 4 metros, Patur está exento. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Dijimos que si pasó por la calle, una calle ancha. Pregunta la Gemara: Man Tana, ¿quién es el sabio de nuestra Mishnah que opina que un fuego muy, muy grande, muy alto, que pasó por una calle que tiene 16 amot, que dije 8, 16 amot son 8 metros, eso es? Este exento, responde la Gemara, dice Amar Rabba, Rabbi Eliezer, y es la opinión de Rabbi Eliezer. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, que sigue, Amadlik Betoch Shelo, una persona que enciende fuego en su casa, ¿cuánto tiene que alejarse, que alejar el fuego del dominio público para que no pase ahí? Rabbi Eliezer Omer, Sheshes Amot. Rabbi Eliezer dice 16 amot, que dejas resulta Rabim, como lo que es la anchura de un dominio público, de una calle. ¿Qué más vimos en la Mishnah? O Nahar, o si pasó por un río, está exenta la persona. Rabamar, le Nahar Mamash. Rab dice que la intención de la Mishnah es que pasó un río, río. Shmuel Amar, Arija de Dalia, es decir, incluso un pequeño canal. Mande Amar, le Nahar Mamash, aquel que opina que es un río, río. A Falgab de Leca Maya, incluso que sea un río que está seco, que no tiene agua. Mande Amar, Arita de Dalia, aquel que dice que es un canal. Y Itbemaya, In. Abalet Bemaya, lo. Entonces ahí solamente si hay agua, sí está exento, pero si no hay agua, no. Nanatam, se enseñó ahí en la Mishnah. Velu mafsikim la pea. En Masajet pea. Nosotros sabemos que un campo tiene la obligación de separar lo que se llama la PEA, es decir, una parte del campo que va a ser dada a las personas necesitadas, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y eso se le llama PEA, normalmente es la esquina del campo. Ahora, yo tengo un campo muy grande, ¿sí? ¿Cómo yo puedo decir si tengo un campo muy grande o dos campos medianos? Entonces dice, Elu Mafsiki. Estos son los que marcan una diferencia entre los campos, que marcan que aquí acaba un campo y empieza otro. ¿Cuáles son? Elu Mafsikim la PA. Dice, Nahal, un río, un arroyo. Es decir, cuando hay un campo de un lado del arroyo y, y al otro lado otra parte del campo y el río lo parte en la mitad. Esto se llama que son dos campos y tienes que dar dos veces PA. La shelulit. La shelulit que mencionamos arriba. ¿Qué es una shelulit? Es un charco o una... eh, ok, shelulit. Vedereja Yahid y un camino privado que tiene 4 amos de ancho. Vedereja Rabim o un camino público que tiene 16 amot de ancho. Explica la Gemara. Mai shelulit, justamente. ¿Qué es la shelulit? Amar Rebiudá Amar Shmuel, dijo Rebiudá en nombre de Shmuel. Makom Shemek Yeshamim Sholilim Sham. Es un lugar donde se almacenan, donde se reúnen las aguas de lluvia. Es decir, es una especie de surco, ¿sí? O un hueco en la tierra. Que cuando ahí cae el agua, se reúne ahí. Rabbibi Amar Rabbi Yohanan. Rabbibi dijo en nombre de Rabbi Yohanan. Amat Hamaim Shemehaleket Shelal Le Agapea. Dice, no, la Shilulit es un canal de agua que divide Shemashkin eta Sadot Mimena, es decir, que es una especie de canalización por la cual se riega los campos, ¿sí? Y ahí
Gedelim va, pero crecen en ella, en ese canal, crecen frutos. Mande Amar, Makom Shemegeshamim Sholilim Sham, aquel que dice que es el lugar donde se almacenan las aguas de lluvia, es decir, un charco grande, ¿sí? Kol Sheken Amatamaim, con mucha más razón si es un canal. Mande Amar a Matamaim, y aquel que dice que es un canal de agua. Abal Makom Shemegeshamim Sholilim Sham, lo mafsike, pero si es un lugar donde solamente se almacenan las aguas de lluvia, ahí no se llama que interrumpe el campo y entonces tiene que dar solamente una vez, vea. Agne de Ara Mikru. Ellos se llaman Agne Hakarka, es decir, Kele Hakarka. Es decir, lo llaman como los utensilios del campo para poder que ese campo se riegue. Ven a un Helek Meakarka, no son parte del campo, por lo tanto no pueden servir como una separación entre el campo. Muy bien. Siguiente Mishnah. Amatlik Betoch Shelo, una persona que enciende fuego en su casa. Atkamata Abor Adeleka, ¿cuánto tiene que alejar ese fuego de el campo de su compañero? Entonces dice Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Roin oto keilu hu beemsa bet kor. Es decir, hay que verlo como si él estuviese en medio de un bet kor, que es un lugar, un espacio muy, muy grande. Makom Harraui Lizdroa Sheloshim Sea. Es un lugar donde yo podría plantar 30 sea. Es decir, eh, que tiene que tener una distancia de medio betcor hacia cada lado para estar exento. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice 16 amot, que debe resulta Rabbi, como una calle que está en el dominio público. Rabbi Akiva Omer, Hamishim Amah. Rabbi Akiva dice 50 amot. Rabbi Shimon Omer, Shalem Yeshalem Amabir et Be'era, Akol lefi hadeleka. Es decir, Rabbi Shimon que dice, trae el versículo que dice, pagar habrá de pagar el que quema o el que pasa el fuego. ¿Qué quiere decir? Que todo va según el fuego. ¿Sí? Muy bien. Dice la Gemara, Velet le Rabbi Shimon, Shiura bedeleka. Es decir, ¿y acaso Rabbi Shimon no tiene una medida? Que si lo alejó tanta distancia, entonces va a estar exento. Beatnan, pero acaso nos enseñó una Mishnah, lo Amir Adam, Tanur Betoja Bait. Es decir, que la persona no puede poner su horno en casa, el Emken Yesh al Gabo Goba Arba Amot, a no ser que tenga el techo a una altura de 4 amot. Es decir, que antiguamente que los hornos eran de leña y que seguramente en caso de que saliera el humo del horno dentro de la casa, si lo ponían dentro de la casa, iban a quemar las vigas de madera, etcétera. Entonces, dice, no puedes poner tu horno en casa, a no ser que tenga una altura de 4 amot. Muy bien. Allá mamidó Baalilla. Ahora, si puso su horno en el piso superior, H tachtav me'azivá, a no ser que tenga tit, bekarka, be'obi, shalosh tefajim. Es decir, que el suelo del piso superior esté cimentado con una anchura de 3 tefajim, unos 30 centímetros, 28 centímetros. Ubekirá, ahora si es una kirá, ¿qué es una kirá? Es otro tipo de fogón, ¿sí? Tefaj, es suficiente con un tefaj, es decir, un puño. Veim meshalem mashidik. Veim idik. Y si dañó a los vecinos con esto, tiene que pagar lo que dañó. Rabbi Shimon Omer, lo neemru shiurim halalu ela shemizik patur min shalem. Estos shiurim, estas medidas, fueron dados solamente para que si dañó, esté exento de pagar. Es decir, ¿qué opina Rabbi Shimon? Que en el caso en el que haya alejado
más que esa medida que dieron los sabios, no pagaría. Pues, ¿por qué nuestra Mishnah, en cuanto a pagar por el fuego que hizo, no trae Rabbi Shimon una medida específica? Responde la Gemara y dice, Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabúa, dijo Rab Nachman que dijo Rabba Barabúa, Akol Goba Adeleka. Todo va en función de lo grande que es el fuego. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Judá, Amar Shmuel, dijo Rabbi Yosef que dijo Rabbi Judá en nombre de Shmuel, alajá que Rabbi Shimon, alajá como Rabbi Shimon, Vejen Amar Nachman, Amar Shmuel, y así también dijo Rab Nachman en nombre de Shmuel, alajá que Rabbi Shimon. Es decir, hay unas medidas, pero todo depende del fuego. Yo puedo hacer un fuego muy pequeñito, pero que está cerca del campo de mi compañero, o puedo hacer un fuego muy, muy grande, aunque esté lejos, ese fuego puede llegar a dañar el campo de mi compañero. Muy bien, ahora la Mishnah nos va a hablar, la siguiente Mishnah, sobre el concepto de algo que está oculto dentro de algo que se está quemando. Amadlik et Agadish, una persona que prende fuego a un montón de paja. Veyubo Kelim, y dentro de ese montón de paja había utensilios, Vidalku, y se prendieron, se quemaron. La viuda Omer, Meshalem, Mashe Betojo. La viuda dice que tiene que pagar por lo que había dentro. Los sabios dicen, Eno Meshalem, el Agadish. Shel Hitin o Shel Seorin. Solamente paga por el montón de espigas o de trigo o de cebadas. Ahora dice, allá Gedi Kafut lo Ve'ebet Samuchlo. Ahora si ese montón de espigas tenía un corderito atado o un siervo, un servidor que estaba junto a él, Benisraf y Mo, y se quemaron el corderito o el siervo, Hayab tiene que pagar por el Gedí, pero no por el siervo. Ebed, perdón, ¿por qué? Porque el corderito no podía escaparse, pero el siervo podía escaparse. Ahora, Ebed, Kafut, Lo, ahora si tenía un siervo atado, Ugedi Samujlo, y un corderito junto al montón de espigas, Benisrafim, y se quemaron, Patur, está exento de pagar los daños por el Gedí, por causa de la ley de Kimlebe de Rabamine, que siempre hemos visto que cuando tienes que pagar o tienes pena de muerte, se te aplica solamente el castigo más importante. Como dijo Jajamim, ¿están de acuerdo los Jajamim? ¿Sí? Con la viuda, la viuda, Bematlik et Abirá, sobre aquella persona que quemó por negligencia la ciudad, o un inmueble. Sheume Shalem, al Kol Mashe Betojá, que tienen que pagar también por lo que hay dentro. Sheken derech bnei Adam leaniach bebatim. ¿Por qué? Porque las personas dejan sus cosas dentro de las casas. Aquí lo que estamos trayendo es la ley de Tamun. Tamun es algo que está oculto. Entonces dice que en el fuego, Jajamim dicen que en el fuego lo que está oculto en aquello que yo quemé, estoy exento de pagarlo porque yo no sabía que estaba ahí. Bien, entonces, a eso se está refiriendo. Amar Rav Kana, dijo Rav Kana, Mahloket, esta discusión, ¿sí? Entre Rabbi Yehuda y Jajamim, Bematlik betoch shelo, cuando está haciendo fuego en su propiedad y no lo cuidó. Vealja beachla, y el fuego se desplazó y consumió y dañó betoch shel javelo, en el campo o en las propiedades de su compañero. De Rabbi Yehuda mechayev anizke tamun beesh verabanan patre. Rabbi Yehuda obliga a pagar los daños sobre lo que está oculto con el fuego y Rabanán y los sabios lo eximen. Abal, pero Bematlik, Betoch Shel Javero, una persona que hace un fuego en el dominio de su compañero. Dibrea Kol, Meshalem Kol Mash Betojo. Ahí todo el mundo está de acuerdo que tiene que pagar por todo. Amarle, Raba le dijo Raba, y Aji, si es así, que diferenciamos solamente cuando está prendiendo el fuego en lo suyo y se va y quema en lo de su compañero. Adetane Sefa, fíjate lo que dice el final de nuestra Mishnah. Modim Jajamim le Rabiuda, Bematlik etabira. Shemeshalem kol ma shebetoja. Está de acuerdo Rabiuda con los jajamim y los jajamim con Rabiuda, que si la persona quema todo un edificio, tiene que pagar por todo lo que hay dentro de él. Sheken derech bnei Adam leaniach bebatim, porque las personas suelen dejar sus cosas dentro de su casa. Liplug velidne dide.
Entonces, también ahí que digan, que diferencien, ¿sí? Si es lo suyo o si es lo de los demás. Dice, Bame de Marima Murim, que diga así, ¿de qué caso estamos hablando? Ve Madlik, Betoch Shelo, Bealja, Beajla. Sí, hizo el fuego en su casa y después fue y quemó la casa de los compañeros, de todas las demás personas. Hablan Madlik, Betoch Shel Javero, pero si quemó, si hizo el fuego en lo de las demás, Dibra Kol Meshalem Kol Masheaya, Betojo, todo el mundo está de acuerdo que tiene que pagar por todo lo que había ahí. Él amarraba, entonces dijo, Raba, Betar te pligue. Es decir, en dos cosas discuten la viuda y los jajamim. Pligue bematlik betoch shelo, bealja beajla betoch shel. Por un lado, discuten en si hizo el fuego en su dominio y se fue y quemó en el dominio del otro. Libre la viuda mejayev atamun baesh. Según la viuda, tiene que pagar por lo que está oculto que fue quemado. Pero van a saber lo mejayev y los sabios dicen que no tiene que pagar. Upligenami también discuten bematlik beshel javero sobre si prendió fuego en el dominio de su compañero. Libre la viuda sabar meshalem kol mashe betojó. Según la viuda, él opina que tiene que pagar todo lo que hay dentro, todo lo que está oculto. Bafilu, Arnaki, incluso su bolsa de dinero. Es decir, cosas que normalmente no estarían dentro de un montón de paja. Rabbanan Sabre y los sabios opinan que Lim Shedarkam Leamtin Bagadish, es decir, solamente los utensilios que se suelen guardar dentro del campo, de este montón de paja, que Gon, Morigin, decíamos entonces que Gon Morigin que son, son las fourches en francés, ¿sí? Son las cosas que se utilizan para remover la paja, etcétera. Que el vacar o los utensilios para poner sobre la vaca que va a arar el terreno. Jude meshalem, sobre eso es lo que paga. Valkelim she'en darkan leamtin begadish lo meshalem. Pero si son cosas que normalmente no se guardan en el campo y no se ponen dentro de ese montón de espigas, entonces ahí no tendría que pagar. Por eso, cuando dicen que si quemó todo el edificio, tienen que pagar también, están de acuerdo que tienen que pagar también por las cosas que había dentro de las casas. ¿Por qué? Porque la gente deja sus cosas en las casas. Y por eso ahí es donde está la discusión entre Rabbi y Jajamim con respecto a Tamun, algo que estaba oculto, y así es habitual o no, no es habitual que esté oculto en ese lugar. Hasta aquí llega el DAF. Tengamos un excelente día. Jizku Beintzo.